Bienvenidos a esta ponencia titulada Ghosting y consecuencias emocionales, estudio empírico en población joven. Seguiremos los apartados tradicionales de introducción, metodología, resultados y discusión. Comenzamos con una breve introducción al fenómeno del ghosting. La palabra ghosting proviene del sustantivo en inglés ghost, que significa fantasma. Dicho fenómeno se define como una forma de terminar una relación con alguien de forma repentina, interrumpiendo toda comunicación con dicha persona. Otra definición más detallada sería una notificación irrespetuosa que comunica la finalización de la relación mediante la desaparición del emisor, quien en dicha situación decide alejarse y dejar de responder a las llamadas u otros medios de comunicación provenientes del receptor. Entre las acciones más comunes se encuentra dejar de responder llamadas, mensajes, dejar de seguir en redes sociales, bloquear a dicha persona, etc. No obstante, este fenómeno se puede ver de dos formas: como algo negativo y no justificado, que así lo verían las víctimas del ghosting, y como una forma sencilla de dejar a la pareja sin confrontación y no viéndose afectado por las emociones de la pareja, así lo vería la persona que hace el ghosting. ¿Por qué se hace ghosting? Hay varios motivos. Entre ellos se encuentra el miedo al compromiso, falta de experiencia, escasa madurez emocional, problemas en la vida personal. La persona a la que se hace el ghosting no entra en los planes a largo plazo, se encuentra otra persona con la que mantener un vínculo amoroso, escasez de intereses comunes, etc. Se han propuesto unas fases por las que atravesaría la persona que ha sufrido ghosting. Comenzaríamos con un autoengaño, en el que se intenta restablecer la comunicación con la otra persona. La segunda fase, una mega negación, es decir, buscar justificaciones ante la ausencia de respuestas, como por ejemplo estar ocupado. Hay una comprobación constante de si los mensajes enviados han sido entregados, leídos o ignorados, pasando por una aceptación en la que las justificaciones anteriormente planteadas dejan de tener validez, se empieza a ser consciente de lo que está pasando. Hay unos pensamientos negativos, la idealización de la otra persona comienza a desaparecer y los defectos comienzan a ser más relevantes. Hay una planeación de la confrontación, es decir, la persona reflexiona llegando a la conclusión de que la relación ha sido un error, pasando a la confrontación, es decir, se vuelve a escribir a la otra persona para hablar de lo ocurrido. Hay un recuerdo de las experiencias, es decir, se rememoran las experiencias pasadas juntos, sin embargo, la percepción de la persona cambia de forma negativa. Hay una reiteración del malestar. Hay una protoaceptación, es decir, la persona comienza a tener un pensamiento más flexible y crítico, donde se ajusta a lo ocurrido, para finalmente llegar a la superación, es decir, lo sucedido ya no influye en el momento presente y la persona continúa con su vida. Los datos de prevalencia del ghosting se corresponden principalmente a Estados Unidos y encontramos que en el 2014 las personas que han sufrido ghosting se encuentran en un 13%, en el 2018 entre el 23 y el 25% y en el 2020 en un 19%. Y para las personas que han realizado ghosting, en el 2014 un 11%, en el 2018 entre el 18 y el 21% y en el 2020 en un 23%. Se observa una tendencia ascendente en la tasa por diversos motivos: la necesidad de los jóvenes socializar, un mayor uso de las redes sociales y un aumento en las aplicaciones de citas. ¿Qué consecuencias emocionales puede tener sufrir ghosting? Se ha observado que tiene un impacto grave para la salud, puesto que es una táctica de crueldad emocional por la ausencia de procesamiento emocional de la experiencia y falta de control de la situación. Al tratarse de una ruptura de pareja, aparecen sintomatología ansiosa, depresiva, disminución de la autoestima, pérdida de concentración, etc. También se ha relacionado con el duelo, en el que aparecería la negación, hostilidad, agresividad, depresión, dolor, etc. Y por su semejanza con el ostracismo, ser ignorado por otra persona, se experimentarían un deterioro en la autoestima, tristeza, frustración, ansiedad, etc. Como innovación en el estudio se ha introducido el modelo Shafless, en el que tenemos dos dimensiones, la flexibilidad y la inflexibilidad psicológica, con sus 6 subdimensiones. El presente estudio tiene como objetivo general analizar la presencia del fenómeno del ghosting en una muestra de población adulta joven entre 18 y 35 años residente en España, y como objetivos específicos analizar la relación entre el ghosting y el malestar psicológico, es decir, ansiedad, depresión, autoestima, insatisfacción con la vida de los jóvenes, así como analizar las variables flexibilidad e inflexibilidad psicológica en dicha relación.
Las hipótesis, la primera hipótesis es esperar encontrar una elevada tasa de prevalencia del ghosting. La segunda, esperar mayores puntuaciones de sintomatología ansiosa y o depresiva en aquellas personas que han sufrido ghosting. La tercera, se esperan encontrar puntuaciones menores de autoestima y satisfacción con la vida en aquellas personas que han sufrido ghosting. Como cuarta hipótesis, se espera encontrar un alto efecto de haber sufrido ghosting junto con la flexibilidad y flexibilidad psicológica sobre las consecuencias emocionales estudiadas. Y por último, se espera que aquellas personas que han sufrido ghosting y tengan una predisposición a tener inflexibilidad psicológica sufran mayores consecuencias que aquellas personas que tengan una predisposición a tener flexibilidad psicológica. Respecto a la metodología, se obtuvo una muestra final de 271 personas, en el rango de edad entre 18 y 35 años, que eran residentes en España. El procedimiento fue mediante un cuestionario autoadministrado distribuido a través de redes sociales siguiendo un muestreo no probabilístico en forma de bola de nieve, con un diseño transversal. En cuanto a las variables e instrumentos, se obtuvieron datos demográficos. En cuanto a la experiencia del ghosting, se dividió en 3 fases. La primera fase es saber lo que es el ghosting, a continuación se les proporciona la definición y por último se les preguntó si coincidía con su definición. La segunda fase fue la pregunta ¿has sufrido ghosting en el último año? Y la tercera de si habían realizado ghosting en el último año. También se midió la sintomatología ansiosa mediante el BAI, sintomatología depresiva con el BDI-2, la autoestima con el cuestionario Rosenberg, la satisfacción con la vida con el SWLS y la flexibilidad psicológica mediante el MPFI en formato breve. En cuanto al análisis de datos, se hicieron análisis descriptivo, recodificación de variables, análisis de fiabilidad, normalidad, correlaciones, análisis paramétricos, no paramétricos y mediación simple del modelo 1. En cuanto a los resultados, los análisis de fiabilidad confirmaron un buen alfa de Cronbach y los de normalidad indicaron solo que la muestra se distribuía conforme a la normalidad en la flexibilidad psicológica, por lo que se transformaron las puntuaciones mediante funciones inversas para obtener la normalidad. En cuanto a la prevalencia del ghosting, a la pregunta de si sabían lo que era el ghosting, 238 personas lo conocían, es decir, el 87,8%, 16 tablets lo conocían y 17 lo desconocían. A la pregunta si coincidía con la definición, 228 personas, es decir, el 84,1%, sí coincidían con la definición. 43 personas no coincidían completamente con ella, de las cuales 29 sí conocían el fenómeno, 10 lo desconocían y 4 no estaban seguros de conocerlo. En cuanto al porcentaje de personas que han sufrido y realizado ghosting, obtuvimos esta tabla. Lo más relevante es encontrar que el 66,4% de la muestra ha sufrido ghosting alguna vez en su vida, de los cuales el 32,8% lo ha sufrido el último año, y el 50,9% de los participantes ha realizado ghosting en algún momento de su vida, de los cuales el 32,1% lo ha realizado el último año. Se realizaron correlaciones de Spearman y se encuentra que haber sufrido ghosting tiene una correlación positiva y significativa con la sintomatología ansiosa y la depresiva y negativa significativa con la autoestima y la satisfacción con la vida, además de la flexibilidad psicológica. Haber realizado ghosting solo se relaciona de forma positiva significativa con la sintomatología depresiva. En cuanto a la flexibilidad psicológica, se relaciona de forma negativa significativa con la sintomatología ansiosa y depresiva y positiva con la autoestima y la satisfacción con la vida. La inflexibilidad psicológica se comporta de forma opuesta. Se realizaron las medianas de los grupos entre haber sufrido ghosting y no y se observan diferencias. Para comprobar si eran significativas se realizó Udeman-Whitney. Y se puede observar cómo las diferencias son significativas en la sintomatología ansiosa, autoestima y flexibilidad psicológica, viendo que aquellas personas que han sufrido ghosting presentan una mediana mayor en sintomatología ansiosa y menor en autoestima y flexibilidad psicológica. También se compararon las medianas de los grupos y se observan diferencias. Para comprobar si eran significativas se realizó Kruskal-Wallis. Se puede observar cómo las diferencias son significativas en la sintomatología ansiosa, depresiva, autoestima y satisfacción con la vida,
viendo una tendencia de a mayor número de veces de sufrir ghosting, mayor puntuación en sintomatología ansiosa y depresiva y menor en autoestima y satisfacción con la vida. La regresión lineal se realizó con las puntuaciones transformadas y se puede observar cómo tanto la flexibilidad como la inflexibilidad son significativas y presentan una influencia en la relación. Los análisis de moderación no fueron significativos. Para terminar, una breve discusión. Siguiendo las hipótesis planteadas, la primera, esperar hallar una elevada tasa de prevalencia del ghosting, si comparamos con estudios previos, observamos un aumento en la tasa de prevalencia del ghosting. Esto puede ser por distintos motivos: mayor conocimiento del fenómeno, la necesidad de los jóvenes por vivir experiencias, la facilidad de romper la relación sin consecuencias negativas, etc. Por lo tanto, sí se acepta la segunda hipótesis, mayor puntuación en sintomatología ansiosa y depresiva, si observamos cómo las variables se relacionan de forma positiva y significativa y hay diferencias en las medianas, tanto de los grupos de sufrir o no ghosting como en el número de veces que se sufre ghosting. Por lo tanto, se podría confirmar la segunda hipótesis propuesta. Dichos resultados concuerdan con la literatura previa estudiada de las consecuencias emocionales tanto de la ruptura de pareja, del duelo como del ostracismo. La tercera hipótesis, menor puntuación en autoestima y satisfacción con la vida. Observamos cómo las variables se relacionan de forma negativa y significativa y hay diferencias significativas en las medianas, tanto de los grupos de sufrir o no ghosting como en el número de veces que se sufre ghosting. Se podría confirmar, por tanto, la tercera hipótesis propuesta. Dichos resultados siguen la línea de autores como Williams y Navarro, que profundizan en las consecuencias emocionales del ostracismo y proponen un deterioro de la autoestima, y Garavito, en el que las personas que han sufrido ghosting varias veces durante el último año presentan menor satisfacción con la vida. En cuanto a la cuarta hipótesis, haber sufrido ghosting aumentaría significativamente la probabilidad únicamente de padecer mayor sintomatología ansiosa. No obstante, los resultados nos indican que la cantidad de veces que se ha sufrido ghosting aumentaría significativamente la probabilidad de sufrir sintomatología ansiosa y depresiva y menor autoestima y satisfacción con la vida. Cabe destacar que tanto la flexibilidad como la inflexibilidad psicológica tienen un papel más relevante en la relación con las consecuencias emocionales negativas estudiadas que el ghosting. Respecto a la última hipótesis, los resultados obtenidos no confirman el papel moderador. Investigaciones previas como las de Sethi y Waldeck establecieron un papel moderador de dicha variable en el fenómeno del ostracismo. Por lo tanto, no se confirma la hipótesis. ¿Qué implicaciones clínicas tiene? Bueno, la alta prevalencia del ghosting comparada con estudios anteriores nos indica que estamos ante el auge de un fenómeno con consecuencias negativas para la salud mental y se debe intervenir ante ello. La intervención debería basarse en la prevención mediante la psicoeducación, en la que se abordan la definición, bases y consecuencias emocionales, y la intervención tanto secundaria como terciaria con la terapia de aceptación y compromiso, que tiene resultados prometedores. ¿Qué limitaciones presenta el trabajo? Respecto a la metodología, el diseño empleado, que impide establecer relaciones de causa-efecto, la recogida de datos, los datos pueden estar sesgados, impidiendo la generalización, y pueden no reflejar la realidad. El rango de edad fue limitado a 18 a 35 años y respecto a los instrumentos de medida, para el ghosting pudo ser más exhaustivo y el MPFI no está validado el castellano, además se utilizó la escala breve. En cuanto a los resultados, no se tuvieron en cuenta diferencias individuales y para la moderación, las limitaciones en la medida, por lo que pudo no salir significativo. ¿Qué direcciones futuras se pueden seguir? Bueno, realizar un diseño longitudinal y estudiar los cambios emocionales a lo largo del tiempo, analizar variables extrañas, la validación al castellano del cuestionario MPFI y estudiar las consecuencias emocionales de quien ejerce el fenómeno del ghosting. En cuanto a las conclusiones, hay un mayor conocimiento en el campo de las relaciones de pareja, en concreto en la ruptura de pareja. Se sigue una nueva línea de investigación en la relación con la flexibilidad y inflexibilidad psicológica, variable no estudiada en dicho fenómeno, y en futuras intervenciones en el ghosting que se pueden centrar en la psicoeducación como elemento de prevención y la terapia de aceptación y compromiso como intervención secundaria y terciaria. Aquí encontramos las referencias bibliográficas y muchísimas gracias por su atención.